Listo. Estos marcadores tumorales que uno quisiera que nos ayuden en un diagnóstico precoz, pero ahora como vamos a conversar, pues no necesariamente la utilidad va a recaer en las fases predictivas, ¿no? En relación a los marcadores tumorales, pues tenemos que son moléculas, la gran mayoría glucoproteínas, producidas por células tumorales, patológicas, o también producidas por el propio organismo en respuesta a esta lesión oncológica. Y su presencia puede ser detectada tanto en suero, líquidos, y me va a reflejar el crecimiento o la actividad tumoral. Entonces, vamos a hablar básicamente de una molécula que ya debo medirla sobre un diagnóstico oncológico. Y me va a permitir, bueno, confirmar la presencia, la evolución y la respuesta terapéutica de un tumor maligno. Se comportan como señales a distancia de presencia de una neoplasia, ¿no? Lamentablemente no son específicos, podemos encontrarlos elevados en un gran número de situaciones fisiológicas que no son necesariamente oncológicas. Y el principal dato que tenemos que tomar en consideración en mi paciente es este, cuando encuentro cambios cuantitativos. Es por eso que las estrategias de preventivo promocionales, por ejemplo, sobre cáncer de próstata, si bien no me ayudan para hacer el diagnóstico inicial, pero si encuentro que en los valores seriados, por ejemplo, otra cosa es que mi paciente yo le haya medido y un año esté en 0,1, al año siguiente esté en 0,5, luego en 1, 2, pero si tengo esa medición en el tiempo que me evidencia estos cambios, ahí es donde tengo el valor, el dato importante. Eh, pues la señal de alarma va a aparecer cuando existen estos incrementos anormales, ¿no? Y es que me va a ayudar en el seguimiento y diagnóstico de pacientes con cáncer. A ver, de forma ideal, los marcadores tumorales pues deberían ayudarme en la detección precoz, en el pronóstico, pretratamiento, en el estadiaje, en el posttratamiento para las recurrencias, con una elevada sensibilidad, una elevada especificidad, un valor predictivo positivo, órganos específicos y tumores específicos. Ese sería el mundo ideal. Pero en la práctica diaria sabemos que son poco específicos, aumentan en diferentes tipos de tumores, incluso en procesos benignos. Entonces, son poco sensibles en estadios iniciales de la enfermedad, por lo que no me van a ayudar si es que yo quiero hacer un diagnóstico temprano. Su principal aplicación va a radicar ¿en qué? En el seguimiento de los pacientes, tanto para detectar una recidiva temprana como para evaluar la efectividad del tratamiento instaurado. Entonces, esta es la principal aplicación. Podemos clasificarlos, aquellos que tienen buena especificidad y sensibilidad, eh, que pueden ser detectados en diferentes situaciones fisiológicas, y en ausencia de estas, cuando hay incrementos importantes, casi siempre me van a indicar la presencia de un tumor maligno. Y acá tenemos a la beta-HCG y a la calcitonina. Luego tenemos aquellos con especificidad y sensibilidad variable, donde, pues obvio, en estadios iniciales una especificidad muy baja, a diferencia de estadios avanzados, ¿no? Donde las concentraciones séricas de estos marcadores casi me permiten asegurar que se trata de un tumor maligno. Por ejemplo, lo que sucede con el antígeno prostático específico, la alfa-fetoproteína, el carcinoma embrionario, eh, la enolasa neuronal específica, el antígeno de células escamosas, el CA125, el FLT3, la gran mayoría están en este grupo. Y luego tenemos los de baja especificidad, es decir, que no es independiente, la sensibilidad depende del estadio de la enfermedad, pero la especificidad es muy baja, donde incluso en fases avanzadas de la enfermedad ni siquiera podría encontrarse alterado. Por ejemplo, acá tenemos la lactato deshidrogenasa y antígenos asociados a citoqueratinas como la cifra 21. ¿Qué consideraciones especiales entonces tenemos que tener para interpretar un resultado de un marcador tumoral?
Si encuentro un valor elevado, es necesario discriminar si esta elevación es debida o no por la presencia de un tumor. Entonces, para eso vamos a aplicar tres criterios súper sencillos. Primero, la concentración sérica. Después, tenemos que descartar que se trate de una patología benigna de fondo. Y el tercero, el control evolutivo. Vamos a hablar de cada uno de estos. En cuanto a la concentración sérica, en la mayoría de marcadores, incluso en pacientes sanos, en ausencia de neoplasias, solo asociados a algunos procesos benignos, podríamos encontrar valores moderados, pero de todas maneras muy por debajo de los valores que se encuentran, por ejemplo, en pacientes con metástasis. Cuanto mayor es la concentración de este marcador tumoral, mayor es la probabilidad de que se trate de un tumor maligno. Por ejemplo, si yo sé que mi antígeno carcinoma embrionario debe ser menor de 3 y encuentro 20, me detengo un momento. Como por ejemplo mi CA 125. Si sé que su valor normal es menor a 46, pero encuentro 500, nuevamente otro ciclo. Entonces, tomar en consideración siempre el valor de la concentración sérica. Generalmente muy elevado, asociado a cuadros de metástasis. Descartar la patología benigna. Habíamos dicho que hay algunos cuadros no oncológicos que podrían elevar algunos marcadores tumorales, como cuáles a la cabeza tenemos las hepatopatías crónicas y la insuficiencia renal. Estos me dan falsos incrementos, incluso moderados característicamente, y tenemos que tomar en consideración pues estos falsos positivos, sobre todo en qué situaciones. En el caso del antígeno carcinoma de células escamosas y algunas enfermedades dermatológicas. En el caso del CA19-9 y que mi paciente tenga colestasis. O en el caso de CA125 y que mi paciente tenga algún derrame. Luego el control evolutivo. El hallazgo de concentraciones elevadas de cualquier marcador de forma aislada tiene un valor limitado. Por eso tenemos que hacer un control evolutivo. Medir 2 o 3 veces seriadas con un intervalo superior a la semivida plasmática, generalmente, ¿de qué estamos hablando? El tiempo en que se tarda esta sustancia en desaparecer en su concentración a la mitad. Y tenemos que hacer esta evaluación. Generalmente debe transcurrir por lo menos 15 días entre una determinación y otra. ¿Y de cuánto tiene que ser este incremento para considerarlo llamativo? Pues debe superar el 20% para considerarse significativo. Entonces, mínimo 2 o 3 cada 15 o 20 días y superando el 20% del valor anterior. Si las cifras del marcador sufren un incremento continuo, se puede afirmar casi con bastante seguridad que es de origen tumoral. Pero por el contrario, si el valor no se modifica o se mantiene, tenemos que buscar otra patología. Y esto es lo que ese escenario suele ser común cuando evaluamos, por ejemplo, el carcinoma embrionario en relación a una progresión tumoral y a una hepatopatía. Si estamos, por ejemplo, investigando un CA de colon, este marcador se va a disparar, pero en un paciente con hepatopatía voy a encontrar valores moderados, pero se van a mantener en el tiempo. Hablando del antígeno carcinoma embrionario, este es ampliamente, poco específico, una de sus características. Lo encontramos en diferentes órganos, cerebro, pulmón, hígado, vejiga, eh, otorrino, tiroides, esófago, mama, estómago, páncreas, riñón, colon, vejiga, páncreas, ovario, cervix. Es decir, esta glicoproteína de origen fetal es ampliamente difundida a nivel de diferentes órganos. Sin embargo, la principal aplicación clínica es para la vigilancia del cáncer gastrointestinal, principalmente el cáncer de colon. Se va a depurar vía hepática y suele estar también aumentado en las metástasis de este órgano, como hemos visto. Hemos visto que se eleva en diferentes ubicaciones. En pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis y enfermedades hepáticas podemos tener un incremento moderado de este marcador. Y ojo que el uso del tabaco puede contribuir a elevar estos niveles, por lo que incluso se
se da una categoría para valorar en pacientes fumadores. No deberíamos considerarlo elevado si es que está por debajo de 5 y en no fumadores por debajo de 3. Luego tenemos el CA-125. Esta glucoproteína, principalmente útil para los carcinomas de ovario, sintetizado a nivel de los conductos de Müller, del cual van a derivar trompas de falopio, endocervix y fondo vaginal, y también por los mesotelios, es decir, compartimos con pleura, pericardio y peritoneo. Los valores esperados son por debajo de 35. Podemos encontrarlo entonces elevado en patologías benignas que tienen que ver con los órganos que hemos mencionado, ¿no? Y también, por ejemplo, con insuficiencia renal, hepatopatías y causas ginecológicas. Sin embargo, la elevación es moderada. En el caso de neoplasia ovárica y ascitis, vemos que los valores son muy, muy altos, por encima de 900 incluso, que me dan un 90% de especificidad. Y las variaciones de este marcador pues nos van a ayudar con información en cuanto a la respuesta al tratamiento quirúrgico, la quimioterapia y las recidivas. En el caso del antígeno prostático específico, esta molécula producida por las células epiteliales prostáticas y secretadas al líquido seminal, porque tiene esta acción fluidificante, eh, pues es órgano específico bastante asociado pues a patología prostática con un límite de referencia en 4. Y el dato que tenemos que considerar acá es la velocidad de incremento. Si encontramos valores que se incrementan en 0,75 al año, esto claramente lo tenemos que definir como patológico. Sin embargo, la hipertrofia prostática benigna y la prostatitis me elevan el antígeno prostático específico. Asimismo, también la edad y su aumento me va a indicar pues extensión tumoral. Así que para la interpretación es importante tener el dato de la edad del paciente. El PSA circula unido a proteínas inhibidoras de las proteasas y una pequeña fracción va libre. El PSA libre es menor en los pacientes con carcinoma de próstata. Entonces existe esta relación, PSA libre y PSA total por debajo de 15%, es altamente sospechoso de neoplasia. El incremento de antígeno prostático específico no es evidencia definitiva de neoplasia, por lo tanto tenemos que siempre ayudarnos con otras pruebas, ¿no? Como la biopsia prostática. Es por eso que nos van a ayudar también estos niveles de antígeno prostático a supervisar la eficacia del tratamiento, ver recaídas y tras su normalización con el tratamiento que nos puede, si es que se normalizó y luego comienza a incrementarse después del tratamiento, nos implica pues una recurrencia o propagación. Luego tenemos el CA15-3, una glucoproteína principalmente asociada al control del tratamiento del cáncer de mama, ¿no? Sobre todo en las formas avanzadas, buscando evidenciar metástasis. También puede estar elevada en cáncer de ovario, pulmón, próstata, pero en el caso de enfermedades benignas de mama, ovario, hepatitis, embarazo y lactancia. No se eleva en los estadios iniciales de la enfermedad, por lo que no se recomienda su uso para despistaje, diagnóstico ni estadiaje en el cáncer de mama. Así que olvídense de pedir eso. El CA19-9 es sintetizada por varios tejidos, pero principalmente nos vamos a enfocar en neoplasias gastrointestinales y a elección en el caso de un carcinoma pancreático. Sin embargo, otros tumores y algunos procesos benignos también pueden elevarlo de manera moderada, como en hepatitis, cirrosis, pancreatitis, en insuficiencia renal que ya hemos mencionado. Sin embargo, valores por encima de 1000, sabiendo que su valor de referencia es menor de 37, tiene un buen valor predictivo positivo. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína oncofetal similar a la albúmina. Se sintetiza por el saco vitelino, luego por el hígado fetal y el líquido amniótico. Es la principal proteína a nivel de suero fetal. Sin embargo, después del parto desciende rápidamente. Durante el embarazo
este marcador pues, nos puede ayudar a estimar el riesgo de trisomía 21 cuando encuentro valores muy superiores. También elevada en tumores germinales no seminomas. Y la alfa-fetoproteína muestra valores muy elevados en casi el 60% del carcinoma hepatocelular. Ojo con los falsos positivos asociados a hepatopatías de Nigel. En el caso de la gonadotrofina coriónica humana, esta licoproteína se produce por el cincito trofoblasto de la placenta, ¿no? A partir del octavo día de fecundación, con un pico máximo en la semana 10 a 12. La especificidad es muy elevada, pero existen falsos positivos cuando generalmente coexisten patologías a nivel intestinal, úlceras, enfermedad intestinal inflamatoria, embarazos patológicos, obviamente, y algunos metabolitos como consumo de marihuana o eh, las hepatopatías. La beta-HCG se va a encontrar elevada en la enfermedad trofoblástica, en el coriocarcinoma, en el 100% de los casos, hepatosmamónica. Y en el resto de tumores germinales podemos encontrarlos presentes. Acá les pongo, por ejemplo, el dato del marcador y qué situaciones pueden condicionar un falso positivo. En el alfafeto, por ejemplo, las enfermedades hepatobiliares, ojo que sabemos que el alfafeto va a estar asociado al carcinoma hepatocelular, pero enfermedades hepatobiliares generalmente pueden elevarlo. El embarazo, pacientes neonatos podrían considerarse para valores falsos positivos. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que queremos? Pues tener cada vez marcadores más específicos. Y acá ya vamos a tener que dejar un poquito de lado el laboratorio convencional y tenemos que comenzar a buscar horizontes desde la expresión génica para ayudarnos de una manera temprana a determinar pronósticos de nuestro paciente y reacciones a la terapia. Uno de los primeros estudios asociados a esta expresión génica es, por ejemplo, uno que se realizó con pacientes recién diagnosticadas de cáncer de mama, de tipo receptor hormonal y que tenían ganglios linfáticos negativos. Y el ER2 también estaba negativo. Se habían sometido a cirugía y los que tenían puntuación más baja en esta prueba de 21 genes, con índices de recurrencia muy bajos cuando recibieron terapia hormonal sola y por lo tanto podrían haberse ahorrado la quimioterapia. Entonces vemos cómo incluso podemos modificar la calidad de vida de nuestro paciente con un diagnóstico eh, muy frecuente, donde sabemos pues los efectos adversos de una quimioterapia versus la calidad de vida que podría tener mi paciente si solo pasa por hormonoterapia. Entonces, recomendaciones finales, la utilidad de los marcadores, por ejemplo, de la alfa-fetoproteína en grupos de alto riesgo y siempre va de la mano con una ecografía abdominal. En el caso del CA-125, si mi paciente es de alto riesgo y con una ecografía pélvica. En el caso del PSA, aquellos pacientes que han factor de riesgo, con 2 o más familiares afectados, que son de raza negra, o con determinaciones previas dudosas, ¿no? Recordar que a partir de los 50 años deberíamos realizar estas valoraciones anuales. La alfa-fetoproteína, valores por encima de 500, es casi de ayuda diagnóstica porque si le asociamos una masa hepática en ecografía, pues casi que estamos haciendo diagnóstico de hepatocarcinoma. Como preoperatorio, pues ningún marcador tumoral debería influir en el manejo quirúrgico. Y como postoperatorio, esta es una de las funciones importantes de los marcadores tumorales, porque, por ejemplo, en el cáncer de ovario, yo le voy a pedir UCA 125 y me puede dar información importante sobre la enfermedad residual y si es necesario terapias o coadyuvantes. Acá les pongo otra tablita que más bien es al revés. Dependiendo de la patología, ¿qué panel de marcadores tumorales podemos utilizar? Porque recordemos que son poco específicos, pero si utilizamos más de uno, podríamos obtener esta sinergia de pruebas y las combinaciones son bastante interesantes. Listo. Muy bien. La próxima semana conmigo tenemos
el tema de banco de sangre y medicina transfusional. Así que es un tema bien, bien apasionante, tiene mucha información, así que espero que les vaya a gustar. Listo, chicos, a seguir estudiando. Nos Gracias, doctora. vemos. Chao, Gracias, chao. Gracias, doctora. doctora. Gracias, Chao, doctora. chao.